Bendiciones a todos, bendiciones. El día de hoy vamos a demostrar que el apóstol Pablo, el famoso apóstol Pablo, sí denunció, claro que sí denunció tradiciones judías en Gálatas, capítulo 2, capítulo 3, también el capítulo 4, el capítulo 5. Lo hemos demostrado varias veces aquí, casualmente también con los textos tanaíticos, amoraitas, es decir, de la Mishnah, del Talmud, de los Midrashim, como referencias para demostrar que en el Nuevo Testamento sí se denuncian varias tradiciones judías y en la carta a los Gálatas también. A veces la carta a los Gálatas suele ser la más complicada. Vamos a ver que lo que tenemos aquí en pantalla, y que vamos a leerlo desde el texto tanaítico, mishnaico, lo que vamos a leer a continuación es casualmente lo que Pedro hizo en Gálatas capítulo 2, verso 12, verso 13, donde el apóstol Pablo denuncia la acción, el actuar del apóstol Pedro y dice que estaba judaizando. eh, Vemos que Pedro se retrae de los gentiles que se habían convertido, se habían unido a Cristo, a Jesús, y Pablo lo denuncia, incluso llama a esa acción judaizar. Tenemos aquí el texto tanaítico que dice, Mitrapeim, Mehem, Ripu Mamón, Abal lo Ripu Nefashot, Ben Mistaperim, Mehem Bekol Makom, Dibre Rabbi Meir, Bajajamim Omerim, Birshud Harabim Mutar, Abal Lo Beno Lebeno. Aquí el texto tanaítico, el texto de los repetidores de la tradición judía, es decir, aquí en la Mishnah, el texto tanaítico traduce al español. Uno dice, uno puede ser tratado por ellos. Está hablando de los gentiles, el contexto es de los gentiles, un contexto donde precisamente se está especificando las acciones, los tratos, etcétera, para que no tengas ningún tipo de servicio extraño o estés haciendo culto a otras deidades. En ese contexto es que se está hablando de los gentiles. Y está diciéndole aquí, bueno, la tradición judía regula de que en el caso de los judíos, de la tradición judía, no es la Torá escrita, lógicamente no lo es parte de la tradición judía. Dice que uno puede ser tratado por ellos en un trato monetario, o sea, en un trato monetario. Ripú mamón. Abal lo ripune fashot, dice, pero de ninguna manera un trato personal. O sea, con ellos, con los gentiles, no se puede tener un trato personal debido al contexto de cosas que ustedes pueden observar en el tratado Abodá Zará. Repito, debido a ciertas cuestiones que pueden involucrarte en servicios extraños, en Abodá Zará, en cultos extraños. Claro, eso era según el punto de vista de la tradición judía, no tanto de la Torá escrita, por supuesto. Entonces, vemos que dice acá, Vein mistaperim, mejen bekol makom. Dice que no puede descontarse el cabello, o sea, no puede descontarte el cabello, hablando de cortarte el cabello, no, o sea, no puedes tú cortarte el cabello por ellos o con ellos en ningún lugar. Esto tiene un contexto debido al peligro que se puede correr también. Según la tradición judía, por supuesto, estamos viendo textos de la tradición judía, lógicamente. Estamos viendo entonces que con los gentiles no se podían juntar, con los gentiles era mejor no tener un trato personal, cortarse el cabello con los gentiles era muy negativo. Bueno, son temas que tenemos presente aquí en la tradición judía. Vemos que son palabras de Rabbi Meir, dice Divrei Rabbi Meir, palabras de Rabbi Meir. Y luego dice, Bajajamim Omerim, dice, también algunos sabios dijeron. La palabra jajamim está indeterminada, es decir, no es que los sabios dijeron, es que todos los sabios dijeron lo que van a decir a continuación, no todos lo dijeron, sino Bajajamim Omerim. También algunos sabios dijeron. Porque Jajamín está indeterminado, por supuesto. Y luego dice Birshud, Harabim, Mutar,
Abal, lo, benó, le benó. Dice que en la propiedad de los muchos, Birshut, Harabim, es decir, en la propiedad de los muchos se refiere a la vía pública. A la vía pública dice, en la vía pública, en la propiedad de los muchos, en la vía pública es permitido. Es decir, en la vía pública sí te puedes juntar con los gentiles según el contexto. Entonces estamos viendo que aquí la tradición judía está, repito, y lo repito otra vez, la tradición judía está regulando de cómo es el trato con los gentiles. Con ellos no puedes tener un trato personal, no puedes despuntarte o descontarte el cabello con ellos en ningún lugar. Son palabras de Rabbi Meir, pero también algunos sabios dijeron, Bajajamim, Omerim. Algunos sabios también dijeron, Birshut Harabim Tumar. Dice que con los gentiles en la vía pública. En la vía pública es permitido tener algún trato con ellos, relacionarse con ellos en la vía pública quizás. Dice, Abal lo venó, le venó. Y aquí viene lo más fuerte de todo. Y que es casualmente lo que el apóstol Pedro realizó, hizo en Hechos capítulo 10, pero que también vemos que lo hace, lo realiza, lo expresa en Gálatas capítulo 2, verso 12 y verso 13. Vemos que Abal lo venó, le venó, en la tradición judía está traduciendo que de ninguna manera dentro de él, o sea, no van ustedes, los gentiles de los judíos, de ninguna manera podían estar en un lugar dentro, o sea, dentro de un lugar ellos juntos. Es lo que expresa la frase Abal lo venó, le venó. No pueden estar ellos dentro de un lugar juntos, no se podía, no era permitido, repito, el contexto es porque por el supuesto peligro que podía correr un judío, por los posibles servicios extraños. Otras veces también porque podías recibir elementos de los gentiles que puedan ser parte de servicios extraños y por eso, según la tradición judía, ojo, según la tradición judía, eso no aparece en el texto hebreo de la Torá escrita, pero según la tradición judía, por supuesto, también podías contaminarte, tener el estatus de tamé o, repito, indirectamente participar de cultos extraños, de servicios extraños, de algún servicio extraño, de algún abodázara. Todo ese contexto y por eso lo que para muchos puede ser un poco traumático, un poco de psicoseo, el tema de la tradición judía, ¿verdad? Bueno, tenemos entonces que para las épocas del primero, segundo, tercer siglo era muy popular ese tipo de conceptos, que con los gentiles no ibas a tener un trato personal, con los gentiles no te ibas a juntar, no ibas a estar dentro de un lugar con los gentiles. Eso es casualmente lo que vemos o lo que vamos a ver a continuación en Gálatas capítulo 2. En Gálatas capítulo 2 vemos que en el verso 12 dice, antes de que llegaran algunos de parte de Santiago, él solía comer con los no judíos. Bueno, esto es una versión para que se nos pueda hacer un poquito más familiar los términos, pero está hablando de Pedro, por supuesto está hablando de Pedro, ¿no? Acerca de Kefas, Pedro, cuando fue a Antioquía, perdón, sí, fue a Antioquía, dice que Pedro solía comer con los no judíos, pero cuando aquellos llegaron, cuando los de la circuncisión, los que venían de parte de Santiago, comenzó Pedro a retraerse y a separarse de los no judíos por temor a los partidarios de la circuncisión. Bueno, el texto griego se refiere solamente a los de la circuncisión, nada más. Término referente para los judíos, por supuesto. Entonces el verso 13 dice, entonces los demás judíos se le unieron a su hipocresía y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. El verso 14 dice, cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la verdad del Evangelio, le dije a Kefas, es decir, a Pedro, delante de todos, si tú, que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los no judíos a practicar el judaísmo? En otras versiones veremos que dice judaizar nada más. Entonces, tenemos que el apóstol Pablo está denunciando la acción, la forma de actuar del apóstol Pedro. Claramente Pedro está actuando conforme a una tradición judía, de no juntarse con los gentiles, no tener trato con ellos, no estar dentro de un lugar con ellos. Este mismo Pedro que tuvo esta forma de actuar, tuvo esta forma de actuar, este comportamiento con los no judíos, con los gentiles, extranjeros, cristianos que se habían unido al Mesías, al Cristo.
Este mismo Pedro que tuvo ese mismo comportamiento que estamos leyendo aquí y que está emparentado directamente está emparentado con ese tipo de tradición judía que leímos allá en el tratado Abodá Zará, en el capítulo 2, en el párrafo 2. Ese mismo Pedro que está actuando de esta forma es exactamente el mismo Pedro, el mismo apóstol Pedro que vamos a ver en Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, verso 27. Bueno, es el verso 27 creo que es, ¿no? Vamos a ver si encontramos acá. Muy bien. Dice acá el verso 28, dice, entonces les habló así, Pedro les dice, esto es Hechos, capítulo 10, verso 28. Pedro les dice, ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. El texto griego utiliza palabras un poquito diferentes, pero son términos que la tradición judía utilizaba para referirse a los extranjeros no judíos que, bueno, tenían ese concepto de animales, por lo general, animales. Incluso en la Biblia hebrea también, no de forma, no de manera despectiva, no de esa forma, pero a las naciones, a los reinos, los ubica también como animalitos, como reinos que representan bestias, etcétera. Es muy normal eso en la cosmovisión antigua semita. Es muy normal entre los antiguos representar reinos, grupos, tribus, como animales, ¿verdad? Eso es muy normal. Entonces tenemos aquí que el mismo Pedro está diciendo algo que nunca aparece en la Torá escrita. La pregunta aquí es, ¿por qué rayos el apóstol Pedro le está diciendo a los gentiles extranjeros que la ley o la Torá prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite? Eso no existe en la Torá escrita. Eso no existe jamás en el texto hebreo del Antiguo Testamento. Con las únicas naciones extranjeras con las que no se podía tener un trato directamente, o mejor dicho, hacer pacto con esta gente, ni siquiera un trato, hacer pacto con esta gente, hacer convenios, banquetes con esta gente, casar a sus hijos con esta gente, era en la Torá escrita, en el texto hebreo de la Torá, solamente a las 7 naciones cananeas, a las 7 naciones cananeas. Y ni siquiera te decía que no podías ni siquiera visitarlos, sino que simplemente no hacer pactos, convenios con ellos. Eso tenerlo presente, por favor, sí. Aparte que, pues, también era las ordenanzas de exterminar a estos pueblos, eran mandamientos muy diferentes, nada que ver con el resto de las naciones. O sea, la Torá, fuera del tema de las 7 naciones cananeas, eran una cosa aparte, eran ya batallas como de dioses, de mitos, de gentes poderosas, según lo que vemos en textos antiguos, comparándolos con la Biblia hebrea, muy aparte de las 7 naciones cananeas, muy aparte de esas 7, la Torá nunca, jamás te dice que no puedes juntarte con una persona extranjera que no sea judía o algo parecido, ¿no? Que son conceptos que no existen en el texto hebreo de la Torá, que los antiguos hebreos, esos antiguos semitas hebreos de la Biblia, no entendían esos conceptos que después de muchos siglos después la tradición judía elaboró. Lógicamente, estamos hablando de culturas ancestrales, muy viejas, antiquísimas, muy diferentes a las culturas del primer siglo, ya invadidas por persas, por macedonios, por romanos. Bueno, ya era muy diferente toda la situación, ¿no? Los conceptos agrícolas, los ciclos agrícolas, los conceptos teológicos iban evolucionando en gran manera también. Bueno, tenemos entonces que para nada, jamás, jamás, en el Antiguo Testamento hebreo jamás se dice que un hijo de Israel, un hebreo o lo que sea, no se podía juntar con un gentil ni siquiera visitarlo. Eso nunca dice el Antiguo Testamento hebreo. Aquí el apóstol Pedro, lógicamente está usando o apelando a una tradición judía, que es una tradición judía, un establecimiento judío que prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Eso vemos las referencias clarísimas, las referencias completamente claras. Aquí en el Tratado Abodazara, en el capítulo 2, en el párrafo 2 de la Mishnah, tenemos acá, repito, lo que ya leímos. Estábamos leyendo y lo voy a leer otra vez, lo voy a traducir otra vez, ¿no? Mitrapeim mehem ripu mamon, aval lo ripu nefashot, ven mistaperim mehem bekol makon, dibre Rabbi Meir.
¿no? Que uno puede ser tratado por ellos en un trato monetario, pero de ninguna manera en un trato personal con los gentiles, de ninguna manera en un trato personal con los gentiles, jamás, jamás. Y no, dice, y no puede ser descontado, o sea, no te puedes cortar el cabello, descontarte el cabello, son modismos de la época, ¿no? Modismos de esos momentos del primer siglo. No podías, ven mistaperín, mejem becol macom, sería que no puedes descontarte el cabello como cortarte el cabello con ellos en ningún lugar. Esas son palabras de Rabí Meir. Y lo más contundente de todo es lo que dice, ¿no? Baja Jamín Amorim, Birshud, Jarabim, Tumar, Abal, Lo, Beno, Lebeno, que sería que también algunos sabios dijeron en la vía pública, en la propiedad de los muchos, en la vía pública, es permitido, es decir, juntarse con los gentiles, tener un trato con ellos, personal quizás, en la vía pública, solamente en la vía pública. Abal, lo, venó, le venó, pero nunca, jamás, o sea, jamás, de ninguna manera dentro de él, o sea, dentro de un lugar ellos dos, jamás, juntos dentro de un lugar, jamás. Es, repito, lo que el apóstol Pedro estuvo haciendo en la carta a los Gálatas y que el apóstol Pablo está denunciando, lógicamente. Entonces vemos que incluso el mismo apóstol Pedro, el mismísimo apóstol Pedro que en Gálatas capítulo 2 verso 2 y verso 13 tiene ese comportamiento del corte tradicional judío que nunca aparecen en la Torá del Antiguo Testamento, sino que son cuestiones ya tradicionales. Vemos que el mismo apóstol Pedro es el mismo que actúa aquí, el que actúa con ese comportamiento judaico de la tradición judía. Es exactamente el mismo apóstol Pedro, repito, de Hechos capítulo 10, el verso 28, el mismo apóstol Pedro que está citando una tradición judía que jamás aparece en el Antiguo Testamento hebreo. Es el mismo apóstol Pedro que está diciendo que la ley o la Torá prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Eso nunca aparece en el Antiguo Testamento. Creo que mucha gente sabe eso, lo sabe de memoria, entiende eso, eso es algo muy sabido. Pero ¿dónde aparecen estas leyes? ¿Dónde aparecen este tipo de tradiciones o leyes que el apóstol Pedro está mencionando? Solamente aparecen en la tradición oral judía como lo hemos demostrado. También tenemos acá en en el tratado Kutim. El tratado Kutim es el tratado de los samaritanos, el tratado para los samaritanos para saber cómo llevarse con ellos, cómo pues socializar con los samaritanos por parte de los judíos o de la tradición judía como tal. Entonces, vamos a ver que, bueno, aquí se comienza a hablar de varias de las formas en cómo se junta con ellos se pueden socializar, pueden juntarse, pueden trabajar, pero con los samaritanos, bueno, habían algunas otras regulaciones, pequeñas disputas, pero vemos que para ese momento la tradición judía todavía había cierto, no afecto, pero sí ese tipo de, sociedad entre los samaritanos y los judíos. Y habían riñas, claro que sí, pero vemos que para esas épocas, incluso después de la destrucción del templo, vemos que todavía hay cierta sociedad entre estos grupos samaritanos y judíos. Entonces, vemos que aquí se comienza a hablar de que con ellos se pueden juntar, pueden guardarse los animalitos de carga, bueno, pueden tener algunos tratos, algunos convenios, socializar, conversar con ellos, con los samaritanos. Ojo, con los samaritanos. Habían, repito, varias regulaciones que prohibían ciertas cosas con los samaritanos, lo cual provocaba riñas, claro que sí, por supuesto, pero, repito, por lo general se podía socializar con ellos, se podía conversar con ellos, tener amistad con ellos, no pasaba nada según la tradición judía. Pero, acá tenemos en esta parte final, yo espero que se vea en pantalla, yo creo que sí se ve en pantalla, tenemos acá en esta parte final que dice, U mesoparim, U mesoparim. Es importantísimo porque aquí lo que está traduciendo es que, pero cortes de pelo, es lo que más o menos traduce acá, esos cortes, esas despuntes, esos cortes, junto a ellos, Inmagen, junto a ellos, Bekol, Macom, o sea, en ningún lugar. Claro, algunos, como ustedes pueden ver en esta traducción aquí al inglés, también en español, muchos apelan a que esta forma que aparece aquí, esta forma que yo la he traducido como los cortes, los que cortan cabello, los cortes, umesoparim,
Entonces, algunos traductores de los textos misnaicos lo han traducido y se han referido a ellos como los gentiles, como que se trata de los gentiles. Es decir, ¿qué trata de decir aquí el tratado misnaico de la tradición judía? Está diciendo que con los samaritanos puedes conversar, puedes tratar, puedes tener tales cosas, pero con los gentiles, según algunos traductores, con los gentiles, con ellos no. Con los extranjeros, con los descordes, con el resto de gente que no son samaritanos, con esos ni siquiera te puedes juntar. Con ellos no, en ningún lugar. Entonces tenemos textos de la tradición judía como apelan precisamente a lo que Pablo está denunciando en Gálatas, denunciando el comportamiento del apóstol Pedro, ese comportamiento judaico que no tiene nada que ver con el texto hebreo de la Torá del Antiguo Testamento, que bueno, no va de acuerdo con el Evangelio, y es importante eso, ¿no? Claro, para muchos puede ser un poco extraño la carta a los Gálatas. Bueno, para muchas personas puede ser novedoso, extraño pensar y ahora mismo saber que la Torá no es un pacto. La Torá no es un pacto. Eso lo hemos demostrado con estudios en este mismo canal, con estudios aquí mismo, en este mismo canal. Son vocabularios que denuncia Pablo y que la tradición judía utilizaba y que la carta de los Gálatas utiliza en contra. Por ejemplo, ustedes van a Gálatas 3, verso 17, Gálatas 3, verso 17, y van a ver que el apóstol Pablo está hablando una verdad y dice que la ley, la Torá, llegó 430 años después del pacto y la promesa. Después. No dice que la Torá sea el pacto. Vamos a demostrar con algunos videos al final para que ustedes puedan ubicarlos y entrar y estudiar ese tipo de temas. Bueno, también vemos que Pablo denuncia el tema de la circuncisión, tanto en la carta a los Gálatas como en otras cartas. Lo denuncia y me parece excelente, porque en la Torá escrita, el único mandamiento de la circuncisión en la Torá escrita aparece en Levítico capítulo 12, verso 2, verso 3. En Levítico 12, donde solamente se ordena circuncidar a los niños de 8 días de nacido, a los niños. No hay ni una sola ordenanza de circuncidar gentiles, de circuncidar extranjeros para que sean parte del pueblo. Esos conceptos no existen en la Biblia hebrea. Esos conceptos nunca aparecen en el texto hebreo de la Torá. Entonces Pablo denuncia eso. Por eso es que Pablo en Hechos capítulo 21, verso 20 en adelante, Hechos capítulo 21, verso 20 en adelante, el apóstol Pablo y el resto de los apóstoles reunidos en Jerusalén decían que todo lo que se decía acerca de Pablo era mentira. Estaban mintiendo al decir que Pablo se oponía a que los hijos de los judíos, los niños, sean circuncidados. Allí en Hechos 21, verso 20 en adelante, están diciendo que Pablo nunca jamás prohibió a los judíos circuncidar a sus hijos, porque la Torá en el mandamiento sí lo ordena a los niños de 8 días de nacido. Pero Pablo nunca se opone a ese mandamiento, jamás. Pablo se opone solamente a los mandamientos, a esos mandamientos de la tradición judía que exigían circuncidar a los adultos, a los gentiles, para que sean parte del pueblo, como lo podemos observar y lo hemos demostrado antes con los textos misnaicos en pantalla, en el tratado Gerim, en el capítulo 2, en el resto de párrafos. Allí aparecen todos los datos que se necesitaba para que un gentil, un extranjero, pueda ser parte del pueblo de Israel. Todo un proceso para poder ser un ger, que para el primer siglo la palabra ger, el sustantivo ger, tristemente pasó a tener el concepto de un converso prosélito. Pero un ger en la Biblia hebrea, en la Torah, es un huésped. Eran huéspedes, gerim, huéspedes. No eran conversos jamás. Su forma verbal de donde deriva, sus usos no dan jamás para que sea un converso prosélito al jamás. Bueno, entonces vemos que el apóstol Pablo denuncia ese tipo de tradiciones, tradiciones como en el tratado Gerim, tradiciones acerca de la circuncisión, que obligaban a los, o por lo menos a un gentil extranjero que quería ser parte del pueblo, tenía regulaciones que nunca aparecen en la Torah escrita del Antiguo Testamento. Por ejemplo, eh, el simple hecho de tener que circuncidar a un adulto nunca aparece en el Antiguo Testamento hebreo, en la Torah jamás.
Ya lo dijimos, ustedes pueden revisarlo por doquier y no van a ver en la Torá escrita. Recuerden que la Torá empieza a partir de Éxodo capítulo 20. Eso lo podemos observar también según lo que dice Ezequiel capítulo 20, verso 10. Ezequiel capítulo 20, verso 10, donde en Ezequiel 20, verso 10 se menciona cuándo es que recién se entrega la Torá. La Torá recién se entrega, lógicamente, en el desierto. Salen de Egipto y se entrega la Torá a partir de las 10 palabras en Éxodo capítulo 20 en adelante. Entonces, en esos contextos, hay que entenderlos jamás, en esos contextos, jamás, desde que se entrega la Torá, jamás se ordena circuncidar a un adulto o a un extranjero para que sea parte del pueblo. Por eso no hubo problema, jamás hubo problema cuando la generación ya adulta, bueno, no viejos, pero sí adultos de Josué, estaban en el desierto sin ser circuncidados. No dejaron de ser hebreos, no dejaron de ser parte del pueblo, no fueron asesinados ni cortados del pueblo por eso, jamás, jamás. Y siendo parte del pleno proyecto en el desierto del pueblo en el que estaban. Y jamás fueron cortados ni eliminados del pueblo por no ser circuncidados. ¿Para qué se circuncidaron? ¿Cuál era el objetivo? El mismo Josué capítulo 5 en el contexto te explica por qué se circuncidan. Y era para comer Pesaj, era porque ya podían comer Pesaj otra vez. Entonces, entonces esos datos tenerlos presente. La Torá escrita nunca ordena circuncidar a los adultos o a un extranjero para que sea parte del pueblo. Jamás aparece eso en el texto hebreo de la Torá, ni siquiera del Antiguo Testamento. Por eso es que Isaías también habla acerca del templo para los eunucos, para los hijos del Nejar, que eran los enemigos hostiles, que a veces les era por mandamientos de hombres, que Isaías también denuncia, les era prohibido el acceso al templo, etcétera. Como sucedía en el primer siglo a algunas malas interpretaciones también de la tradición judía acerca de varios versos del texto hebreo de la Torá. Pero son temas aparte, son temas aparte, así como no van a estar de acuerdo en varias cosas que yo pueda mencionar acerca de esos temas. En el primer siglo habían diversos judaísmos con diferentes puntos de vista y también estaban en desacuerdo, lógicamente, así que esos datos, ustedes pueden revisar esos datos de una forma minuciosa, sí o sí. Es necesario que le echen un buen vistazo a esos datos. Entonces, tenemos acá también, eh, bueno, en Hechos capítulo 10 tenemos en Hechos capítulo 2 también, perdón, en Gálatas capítulo 2 tenemos todos esos datos. Quiero que ustedes vean también por acá en Gálatas capítulo 3, perdón, me aparece esto acá, en eh, Gálatas 4, quiero ir a Gálatas 4, donde el apóstol Pablo dice, ¿cómo es que ustedes se han vuelto otra vez a los... Aquí aparece, ¿no? Esos, muy bien, aquí aparece, ¿no? Ustedes siguen guardando los días, los meses, las estaciones y los años. Atención a este vocabulario porque uno debe preguntarse, primero, ¿en qué parte del texto hebreo de la Torá se le ordena al pueblo, ojo, atención a la pregunta, al pueblo, guardar o cuidar o vigilar o estar atentos de lunas nuevas o de los meses, ya que aquí por lo general en el texto griego aparece en lugar de los meses aparecen lunas nuevas, lo que en el texto hebreo sería Rosh Hodashim. Entonces tenemos aquí los meses. ¿En qué parte de la Torá escrita se le ordena al pueblo cuidar o guardar los meses o las estaciones o los años? Claro, algunos pueden llamarle estaciones a los Moadim, que de una u otra forma son estaciones agrícolas, claro que sí, pero son vocabularios ajenos a la Torá. Esto de estaciones son vocabularios ajenos a la Torá. Además, ustedes van a ver que en el contexto donde aparecen cómo se quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor, en esta frase ineficaces y sin valor en el texto griego. En el texto griego aparece la misma palabra griega que aparece en Colosenses respecto a la filosofía y tradiciones de hombres. Pero muy aparte de eso, es muy fácil resolver esto acá. En Gálatas 4, verso 10, Pablo está denunciando a estos quizás extranjeros
recién, gente que recién estaba conociendo. Bueno, la predicación del Evangelio no fue a gente que no entendía nada, ¿no? La predicación del Evangelio era a gente que conocía la historia de Abraham, porque la promesa del Evangelio es la promesa que se le hizo a Abraham, según lo que dice Hechos, capítulo 13, verso 32 y verso 33, y lo que dicen los últimos versos de Hechos, capítulo 3 o Hechos, capítulo 4. Entonces, tenemos aquí que el apóstol Pablo está denunciando algo que nunca aparece en el Antiguo Testamento, algo que jamás se le ordena al pueblo de Israel guardar jamás en el Antiguo Testamento. Ustedes pueden revisar un solo verso, uno solo, donde se le ordene al pueblo de Israel cuidar las lunas nuevas, pues, lo que son cabeza de meses, la cabeza de los meses, ¿no? ¿Cómo jamás aparecen en el Antiguo Testamento hebreo tales cosas? Estaciones, años. Nótese que está en plural, años, plural. No hay ni una sola ordenanza jamás de la Torá escrita en el Antiguo Testamento hebreo, jamás, que se ordene al pueblo de Israel guardar años. Esos vocabularios debemos tenerlos presentes. Claro, algunos pueden decir días, bueno, días sí, como Yom HaKippurim, pero bueno, ok, si estamos viendo contextos, si estamos viendo que los contextos, Pablo está denunciando tradiciones de hombres, que estamos viendo que en el contexto Pedro está actuando conforme a tradiciones de hombres, demostrado ya en los textos misnaicos en pantalla. Si estamos viendo también que eh, Pablo está denunciando al pueblo por seguir guardando meses o lunas nuevas o estaciones o años. Es decir, está denunciando cosas que nunca aparecen en el Antiguo Testamento. Uno debe ya, por lógica, decir, ok, Pablo está denunciando cosas que en esos momentos pasaban. Es decir, tradiciones de hombres, tradiciones judías. Entonces, es muy fácil demostrar eso, no está nada difícil. Eh, es muy normal que esas cosas sucedan. Por ejemplo, ustedes van aquí al tratado Hagigá en en el Talmud de Babilonia, en el tratado Hagigá 15a, en el párrafo 9. El párrafo 9 que traduce por acá, vamos a ver acá en Natal, Jelcó, Bejelec, Jarebo, bueno, Jaberó, perdón, Jaberó, Pegan Eden. Aquí en contexto está hablando en tradición judía y atención, ¿por qué motivo estoy presentando esto en pantalla? Presento esto en pantalla para que se vea cómo es normal que los evangelios, el Nuevo Testamento, use conceptos de la tradición judía para denunciarlos o para hacerse una referencia a ellos mismos en cosas que los judíos entendían. Es decir, el Nuevo Testamento utilizaba vocabularios, maneras, formas de la tradición judía para adjudicarse a ciertos procesos, eventos que ellos realizaban. Atención al ejemplo que les voy a poner enfrente. Y con esto culminamos. Nótese que aquí está hablando, bueno, la tradición judía aquí está hablando de los condenados a muerte y aquí dice eh, pues en Natal, Jelcó, Helec, Jaberó, Began Eden, sería que eh, más o menos que si alguien es merecedor o se hace justo, como que si fuera merecedor de muerte o se hace justo, dice que esa persona se llevará o alzará al compañero, al Jaberó, a su compañero, lo alzará hacia el Gan Eden, al Gan Eden lo alzará. Aquí, repito, la tradición judía está hablando en el Tratado Hagigá 15a, párrafo 9, y lo repito para que se entienda mejor, lo voy a explicar mejor. Lo que está diciendo aquí en la tradición judía, está mencionando que aquellos condenados a muerte que eran justos o se hicieron justos, se justificaron o algo parecido, ese tipo de gente que iba a morir pero que son justos, tienen la facultad de alzar a su amigo, al que está al lado, a su compañero, a su amigo que está al lado, y llevarlo al Gan Eden. Es decir, sucede lo mismo en Lucas 23, en el tan famoso, pero tan famoso, de cierto te digo que estarás conmigo hoy en el paraíso. El paraíso es el Gan Eden, es
jardín del Edén, por supuesto. El jardín del Edén es el paraíso, el Gan Eden. Entonces, eh, entre comillas, ladrón bondadoso, ladrón bueno, ladrón que se arrepintió, el malvado que se arrepintió, ¿no? Vamos a utilizar esos vocabularios por ahora, ¿no? Para que nos entendamos mejor. Esta gente que murió al lado del Mesías, uno de ellos, ese Jaber, ese amigo, ese compañero cercano que estaba al lado del Mesías, como lo vemos en la tradición judía, que muere al lado o está muriendo al lado de uno que era justo. Para los evangelios, Jesús tuvo una muerte injusta y en la tradición judía se está diciendo claramente que si es que alguien que era, bueno, como merecedor de muerte, pero se justificó, se hizo justo, perfecto, ese tenía la facultad de alzar, de llevarse al jardín del Edén al compañero que tenía al lado, al amigo, al compañero que tenía al lado. Y eso es lo que el Mesías le dice delante de todos allí, los que estaban presentes. Él le dice, luego dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y le dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Entonces, imagínense, están allí aplicando de una u otra forma algo que la tradición judía, como lo leímos en el Tratado Hagigá 15a, párrafo 9, que estamos viendo que aquel que era merecedor de muerte, pero se hizo justo, se justificó o algo parecido, podía alzar, podía elevar, llevarse consigo a su amigo, a su Jaber, a su compañero que estaba al lado, hacia el jardín del Edén, hacia el paraíso. Entonces, repito, son vocabularios, formas, maneras en cómo el Nuevo Testamento utiliza vocabularios, claro que sí, de la tradición oral judía, algunas veces para denunciar, otras veces para adjudicarse cuestiones como las que vimos ahora mismo en Lucas 23, verso 43, otras veces es simplemente para comparar, otras veces es simplemente como parte del acervo cultural, como parte del proceso de las enseñanzas, como pueblo cultural que eran, una cultura que eran como tal. Entonces, habían mandamientos de hombres que quizás nunca se oponían a los mandamientos de Dios y vemos que en el Nuevo Testamento nunca se los denuncia, pero otras veces en el mismo Nuevo Testamento sí se denuncian otras tradiciones de hombres, mandamientos de la tradición judía que para el Nuevo Testamento se oponían o quebrantaban los mandamientos del Creador. Son cuestiones, ¿no? Cuestiones, recordemos que habían diversos judaísmos en la época, varios judaísmos, varias facciones, varios puntos de vista. Lógicamente, el Nuevo Testamento, allí iba a suceder lo mismo. Son las fuentes más antiguas de la tradición judía, están allí en los evangelios, en el Nuevo Testamento. Y los más antiguos datos del desarrollo de la tradición oral judía están en los evangelios, en los textos, en los manuscritos de los evangelios del Nuevo Testamento en general. Hermanos, fuerte abrazo a todos. Bendiciones y estamos en contacto. Atención a lo que luego vamos a seguir presentando.